Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia en nuestra emisión número 722, en la que desde ya les adelanto estaremos haciendo un repaso completo a los principales países de nuestro continente. Si por allí escuchan un ruido de fondo, como está ocurriendo en este preciso instante, tiene que ver con una tormenta ya en la Florida particularmente. Ustedes conocen en tiempos de verano las tormentas son muy fuertes, pero en la medida en la que nos vamos adentrando, agosto, septiembre, octubre y comienzos de noviembre, la cosa se pone cada vez más salvaje. Suele ocurrir acá con tormentas, con relámpagos. Bueno, justamente en este momento, el que estamos en vivo acá en la Florida, en el centro de la Florida, está cayendo, al menos en esta parte hacia el oeste, está cayendo un muy fuerte aguacero. Así que bueno, afortunadamente, espero que no me deje mal el comentario que voy a hacer. No tenemos problemas. No se nos va la luz cuando llueve porque, bueno, las cosas funcionan como tienen que funcionar. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y a ustedes les doy la bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Gracias por escribir, por acompañarnos como de costumbre. Vamos a hablar de muchos países, así que vamos de una vez a comenzar con Perú. Y no tiene que ver solamente con Perú, tiene que ver con Venezuela también. Y es que Perú estudia pedir a la Corte Penal Internacional investigar a Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, anunció en una entrevista publicada en Lima que varios países de la región evalúan la posibilidad de pedir a la fiscal de la Corte Penal Internacional una investigación preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Aquí arrancamos haciéndoles preguntas. ¿Qué opinan ustedes de las solicitudes o al menos las iniciativas por parte de distintos países de nuestro continente en someter a través de la Corte Penal Internacional a Venezuela? En efecto, podemos conseguir en el corto plazo un juicio en contra de los responsables de la desgracia que se vive en el país. ¿Qué opinan ustedes en torno a este tema? Popolicio explicó en declaraciones al diario El Comercio: hay países con los que hemos conversado y están de acuerdo con la iniciativa. Hasta ahora tenemos 4 y vamos a darle la forma final a la solicitud en las próximas semanas. El canciller de Perú se refirió a la investigación preliminar que realiza la fiscal Fatou Bensouda en la corte y dijo: a diferencia del examen sobre el caso de Venezuela, este proceso es expeditivo y automático para empezar la investigación, y si lo hacemos más países de la región sería muy positivo. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional afirmaron en junio que no se puede abrir automáticamente la investigación. Todos esos pasos deben ser llevados a cabo por la Fiscalía, por lo que la denuncia directa sobre Venezuela de un país que, digamos, de la Organización de Estados Americanos, no cambia nada de eso. En los 16 años de historia de la Corte no existen precedentes de que un Estado parte haya activado dicho artículo para denunciar supuestos delitos cometidos en un tercer país. El ministro de Exteriores de Perú recordó que desde el Grupo de Lima se aprobó una serie de medidas para presionar a Venezuela a que busque una salida a la crisis política, pero no llegaron a una conclusión positiva, dado que las mesas de diálogo con la oposición fracasaron. Ahora bien, a partir de esta nota que nos brinda el Nacional de Venezuela, hay varios elementos que precisar. Lo primero tiene que ver con que sí, es necesario que los países de nuestra región no solamente volteen a ver a Venezuela, volteen a ver la crisis y la critiquen en el seno, por ejemplo, de su organización diplomática por excelencia, que es la Organización de Estados Americanos, sino que vayan a un paso más allá. Ahora bien, el que esta solicitud se interponga a partir de estos países, hemos escuchado, Iván Duque lo ha prometido, el martes que viene estamos a menos de una semana de la toma de posesión de Iván Duque en Colombia. Iván Duque ha prometido ser uno de los presidentes de América Latina que luchen contra la dictadura en Venezuela. Supongo que una de las aristas tendrá que ver con la denuncia por ante la Corte Penal Internacional. Ahora bien,
Hemos escuchado también a Macri hablar sobre este tema, su canciller, hablar sobre el liderazgo que sienten que llevan adelante para denunciar a Venezuela. Ahora estamos viendo cómo se suma Perú. Todos los países que se puedan sumar, pues agradecemos infinitamente. Sin embargo, acoto, esto no quiere decir de ninguna manera que, suponiendo que se abra ante la Corte Penal Internacional un juicio concreto en contra de estos individuos, no quiere decir de ninguna manera que este grupo y disculpen que no puedo ser otra cosa que claro, este grupo de delincuentes, de secuestradores del destino de los venezolanos, pues vayan a salir de buenas a primera. Obviamente, estos juicios van a servir para hacerles pagar toda vez que pues se limpie el país y entremos en un proceso libertario. A partir de allí, cuando no estén en el poder, pues vendrán todos estos juicios en contra de estos individuos que han cometido violaciones a los derechos humanos, de lesa humanidad, etc. Ahora hay otro elemento adicional muy positivo, que países como Perú inicien esta petición ante la Corte Penal Internacional, pidan además que sea de manera colectiva. Sin embargo, hay dos elementos adicionales que hay que tomar en cuenta. El segundo, o digamos el primero de los dos elementos, tiene que ver con la ayuda a la inmigración venezolana. La cantidad de venezolanos que cruzan la frontera, y principalmente hacia el sur, sigue multiplicándose. Es la cantidad incluso de personas que están procurando pasar por trochas para cruzar hasta Colombia y a partir de allí seguir su paso hacia América del Sur sigue incrementándose. No solamente hablar del puente Simón Bolívar o de los dos principales pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, sino todo lo que implica el paso por las trochas. ¿Por qué? Porque resulta que hay trata de mujeres, hay secuestros de niños, están reclutando a nuestros jóvenes y menores de edad en Venezuela, en el cruce fronterizo y en la propia Colombia, en los principales departamentos que colidan con Venezuela. Y son elementos que hay que tomar en cuenta con mucha fuerza. Y no solamente hablar de Colombia, hay denuncias concretas en términos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en algunas ciudades de Perú y de Ecuador, principalmente Perú, donde incluso se está traficando a mujeres embarazadas, lamentándolo mucho, fruto de su desesperación y todo lo que ocurre socialmente en su entorno. Normalmente hablar de entornos reprimidos, venden a sus niños antes de nacer. Una vez que nacen, pues hubo una de ellas que se arrepintió y pues se encargó de darle a conocer al mundo lo que estaba ocurriendo en estos países de nuestra América Latina. Es decir, la gente se está aprovechando también de los venezolanos que están saliendo desesperadamente para conseguir algo, comida, un alimento, una medicina para un familiar. Cada vez son más las solicitudes que me llegan pidiéndonos apoyo para poder enviar, así sea $1, lo que sea posible para poder ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Pero bueno, en concreto, entender eso. Uno, la Comisión, la Corte Penal Internacional, sí, qué bueno que se están activando los países de nuestra América para hacer las denuncias concretas en contra del Estado venezolano y el Estado en función a quienes gobiernan y quienes secuestran al país. Número dos, pensar en quiénes son los inmigrantes que están cruzando la frontera, que están pasando trabajo, darles el apoyo en la medida de las posibilidades. No solamente esperar que haya un apoyo monetario por parte de países como Estados Unidos, etcétera, sino en términos legales. ¿Qué podemos hacer en términos legales? Y el tercer elemento que también se los comentaba tiene que ver con el cuidado de lo que ocurra con las bandas, con los grupos criminales de nuestros países, América Latina, que se están aprovechando de toda esta situación. A ver, nos saludan desde distintas partes del mundo. Por ahí dice Elda Consuelo: Vladimir, te aprecio desde Toronto, Canadá. Cariños, qué bueno, bienvenida, qué bueno que estás por allí. Voy un poco más abajo para incorporar los comentarios. Alejandro Avendaño dice: ¿por qué los servicios públicos funcionan y no hay corruptos? Y si los hay, existe la justicia. No sé si estamos hablando de Colombia. Por ahí dice Mariela Llerena: excelente solicitud. Lo malo es que mientras dan respuesta, morimos de hambre y sin medicamentos, sin duda. Alejandro dice: Iván Duque es una gran esperanza para nuestra patria. Mientras que Mónica Salazar dice: es evidente que el régimen debe ser juzgado por la Corte Penal
internacional. Pues sí, Alejandro, yo también tengo mucha fe y sí se van a ir para la cárcel, nos dice Alejandro, en su debido momento, porque viene un trabajo muy importante para nuestra comunidad dentro de Venezuela. María Torres dice justamente, Iván Duque es el ángel que va a ayudar a los venezolanos. Arsenia Prieto dice, nuestra esperanza es el presidente Duque que nos ayude y todos unidos podamos salir de esta pesadilla. Andrés Freites, que le doy la bienvenida, dice, legalmente Maduro es presidente hasta el mes de diciembre. A partir de enero el país pasará a ser un estado forajido. Nos saluda también Pedro José Fernández. Marbelis Gregor dice, una gran pesadilla, sin duda. Mi querida Elizabeth Sif Kentry Marche también está con nosotros. Carlos Guevara dice, necesitamos ese paso más allá. Esto es inaguantable, ya no bastan las sanciones. El pueblo de a pie no ve resultados, no se dan cuenta que esto es un genocidio. Este régimen no saldrá por las buenas, la oposición nos engaña, basta, o mejor dicho, hasta hablan de transición y es mentira. Marbelis Gregor dice, quieren matar al pueblo venezolano, es lo que ha venido ocurriendo. María Torres dice, Maduro es ilegal, por Dios, ¿hasta cuándo? Marbelis dice, ¿pero cuándo? Andrés Freites también dice, imagínate que ahora van a poner el carnet de la patria para comprar gasolina, y así consecutivamente hasta que se apoderen de todo. Es que ya están apoderados de todo. La tragedia en Venezuela es allí y es cierta. No sé si lo comentaba Marbelis o lo decía María, pero sí, en Venezuela hay un genocidio continuado. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un genocidio continuado. No recuerdo hace cuántos días y quién lo comentó. Dijo, hey, el régimen descubrió que era más barato, fácil y menos evidente matar a los venezolanos de hambre o por no tener asistencia médica, en vez de matarlos en la calle a punta de Guardia Nacional y de grupos delictivos o policiales, como está ocurriendo en Nicaragua. Es muy parecido lo que comentó esa persona hace días acá con la realidad. El venezolano está allí tratando de sobrevivir a duras penas, mientras que nuestros países están procurando, dentro de la legalidad, están procurando ver qué se puede hacer. Pero insisto, es muy difícil. Es muy difícil de manera efectiva lograr dar con el traste a este grupo de individuos. Por ahí Rodolfo Castro dice, los países prefieren ver con complicidad lo que está pasando en Venezuela, como si fuese una película mientras comen cotufa. Y esto además ha sido una crítica también de muy buena parte de la oposición, cuando decía, ay, ¿cómo es posible que no se discuta el tema de Venezuela? ¿Cómo es posible que no se sancionen a estos delincuentes que tanto daño le han propinado al país? Bueno, poco a poco, Rodolfo, se ha venido incrementando. El asunto es que ha sido asincrónico. Si por nosotros fuera, la realidad sería totalmente distinta. Pero lamentándolo mucho, los países actúan como unas especies de grandes elefantes lentos, que tienen además unos grandes paredones legales, jurídicos, que le impiden poder llegar mucho más allá. Por eso es que siempre lo he dicho, el tema de la intervención militar es muy difícil, es prácticamente imposible bajo el escenario actual. Y yo sé que muchos me critican por decir esto, pero hay que ser realista. Es muy difícil. Miren lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, y hasta dónde los países de nuestra América están llegando, muy similar a lo que han podido llegar con el caso venezolano. Por eso es que insisto, y lo diré todo el tiempo que sea necesario, tienen que activarse 3 actores naturales dentro de Venezuela para que los externos puedan tener algún tipo de posición, de soporte o de ayuda. El pueblo venezolano, la Fuerza Armada levantada y las élites del poder resquebrajadas. Cuando esos 3 actores se activen, pues allí sí podemos hablar de un estadio distinto en el que los países de nuestro continente, en función a lo que pueda significar la represalia del régimen de Maduro, pues puedan procurar algún tipo de apoyo o de ayuda. Sin embargo, este problema es nuestro y tiene que ser resuelto por nosotros. Es muy duro decirlo, y mucho más cuando muchos de ustedes están en Venezuela, yo estoy afuera, sé lo que, o creo saber lo que pueden sentir, diciendo, hey, pero somos nosotros los que arriesgamos el pellejo, somos nosotros los que estamos pasando trabajo. Pues sí, pero los que estamos afuera también pasamos trabajo, no solo en procurar enviar los recursos a nuestros familiares, sino en sentirnos incapacitados para poder llegar más allá de lo que deberíamos llegar. Ayudar, procurar más
de lo que pudiésemos alcanzar. Entonces es sumamente complicado y por supuesto cada vez que nos toca retratar este tipo de informaciones en las que otros países se solidarizan con nosotros como venezolanos, es como una especie de aliciente. Oye, qué bueno agradecer al ministro de Relaciones Exteriores de Perú por este petitorio ante la Corte Penal Internacional en contra, pidiendo que se investigue a Venezuela. Argentina lo va a pedir, Colombia lo va a pedir, esperemos que se sumen otros países, particularmente creo que de América del Sur van a activarse de manera concreta. Colombia, Argentina, Perú, por supuesto, Chile, por supuesto, tal vez Brasil. Estamos hablando de 5 países que podrían potencialmente hacer esta solicitud por el lado de América del Sur. Digamos, en América Central, no sé si Panamá se sume, creo que no lo haría. Creo que ninguna de las islas del Caribe lo va a hacer y saltamos un poco más al norte. México no lo va a hacer, lo terminaría también haciendo esta solicitud Estados Unidos y Canadá. En todo caso serían 5 más 2, serían 7 países que calculo yo en nuestra América que podrían hacer esta solicitud en conjunto, lo que le da un color distinto en términos de la presión que se puede ejercer a la Corte Penal Internacional. A ver. Voy a incorporar nuevos comentarios. No quiero dejar a nadie afuera el día de hoy. Dice, aquí sin tormenta se me va el audio. Bueno, bien fuerte les digo lo que hay allá afuera en este momento. A ver, Marbelis dice, estoy en el proceso de abrir una fundación sin fines de lucro aquí en Estados Unidos y así ayudar a Venezuela. Bueno, Marbelis, déjame saber de esa fundación. Seguramente podremos hacer algo importante. Lina Escobar dice, se han demorado mucho para actuar, pero ojalá apenas empiecen a tomar acción, se desencadene una oleada de hechos que detengan la expansión de estos regímenes brutales y que empiecen a pagar los responsables en toda la región. Fíjense que Elena Madán, una gran amiga cubana que siempre se conecta con nosotros, te envío un abrazo enorme. Hoy está muy, muy callada, muy tranquila, pero Elena, con muchísima preocupación y dolor, me dice, y no sé, lo voy a decir públicamente, ella teme que sea muy tarde, refiriéndose a que cree que difícilmente el pueblo venezolano retome la calle o en todo caso la tome de manera definitiva. Cree que el régimen ha hecho tanto daño como para arrodillar al pueblo venezolano a tal punto en el que no sea capaz de pararse y de limpiarse las rodillas y seguir adelante. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría conocer su opinión sobre lo que Elena me ha comentado con mucho dolor. Y lo dice con propiedad, porque ella habla de su propio pueblo, su propia patria, Cuba, y dice, ¿por qué los Castro siguen gobernando después de 60 años? Porque lograron convertir al pueblo cubano, un pueblo sin capacidad para responder, un pueblo que sin aceptar su realidad terminó viviéndola o terminó conviviendo con esa realidad. Y pues por eso con tanto dolor me lo ha dicho en varias oportunidades, o al menos así lo he entendido, lo difícil que podría significar que el primero de los 3 actores que digo que se tienen que activar lo logre hacer. Yo espero que esté equivocada. Yo creo que el pueblo venezolano aún tiene fuerzas, aún con todo lo golpeado y lo destruido que está en términos anímicos. Creo que aún le quedan fuerzas de reserva para poder actuar, reservas moral para actuar en contra de este régimen opresor. María Torres dice, Venezuela despierta a la calle. Marbelis dice el nombre de la fundación. Bueno, no lo pude leer. Atenaida Sánchez dice los gritos de los venezolanos parece que no los oyen, solo nosotros podemos sacar a Maduro. Coincido contigo, Atenaida, gracias por tu comentario. Andrés Freites dice, mientras él sea presidente legalmente no se puede hacer nada, se tiene que esperar a que concluya su mandato, que es en diciembre. Bueno, hablando de la Corte Penal Internacional, porque Andrés, el pueblo tiene que rescatar, nosotros los venezolanos tenemos que rescatar la libertad y luego construir la democracia en Venezuela. Lo tenemos que hacer, no nos queda otra opción. No podemos esperar a que ellos se cansen de mandar. No podemos esperar a que ellos decidan entregar el poder. No lo van a hacer. No existe posibilidad alguna porque se juegan el pellejo. No hay posibilidad.
Pedro dice, Vladimir, lee el artículo 350 de la Constitución, me lo sé de memoria, hay que ponerlo en ejecución. El 350 y el 333, los dos siempre lo hemos dicho, tienen que ponerse. De hecho, recuerdo cuando entrevisté a María Corina Machado, acá en América Noticias, ella lo decía. Es que ya está en plena vigencia y en plena aplicación el 333 y el 350. Pero ¿cómo lo haces cuando tienes un pueblo profundamente noble, acostumbrado a dirimir las diferencias desde el punto de vista democrático, es decir, a través del voto, un pueblo desarmado, un pueblo que no es violento y un grupo de individuos que importaron una franquicia, que es la franquicia cubana, y que la han aplicado al pie de la letra? ¿Cómo hacemos? Además, cuando el alumno supera al maestro en términos de lo maquiavélicos que se han convertido. Voy un poco más abajo. José Hernández, Ana Carolina Llavaneras, Carlos Roche, Andrés Martínez. A ver, Atenaide dice, Vladimir, la Corte Penal Internacional está con el régimen corrupto de Venezuela. También hemos tenido acceso a muchos comentarios que tienen que ver con la cierta complicidad al permitir, por ejemplo, que un hombre que además está vetado por la Unión Europea visite la Corte, hablando de Michael Moreno, presidente, digamos, nombrado de manera ilegal, además del Tribunal Supremo de Justicia. Carlos Guevara nos dice, el problema aquí en Venezuela es que no hay nadie que mueva el pueblo a la calle, no hay líderes militares con Guáramo, tampoco se ven. Carlos, difícilmente va a salir de un liderazgo público y notorio. Creo que el liderazgo va a nacer del propio pueblo. Personas como tú, como cualquiera de los que nos está escuchando en este momento, van a terminar convirtiéndose en esos líderes alternativos. Ha ocurrido en distintos países del mundo cuando están asqueados de la contaminación, de las oposiciones acomodaticias, bueno, pues terminan saliendo líderes de la nada, como ocurrió con aquel liderazgo del 2006-2007 del movimiento estudiantil en Venezuela. Bueno, vamos a recordar qué fue lo que ocurrió en esa oportunidad. Albani Alba Montilva, que le doy un abrazo enorme, igual a nuestra querida Esther Lazarde, nos dice, ojalá actúen. Ya basta de tanta habladera, aquí cada día está peor. Si la gente está adormecida. Francis Durán, también un abrazo para ti. Andrés Martínez, también un abrazo a Andrés, además, que nos acompaña desde Massachusetts. Nos dice, yo no pienso que la gente en Venezuela, en vez de irse a la calle, lo que están haciendo es yéndose del país. Berta dice, de acuerdo con Elena, también soy pesimista o estoy pesimista. David Parra les ama con nosotros. Lina dice, le responde a Albani Alba Montilva diciendo, no creo que el pueblo esté adormecido, es que están muy ocupados salvando sus vidas y las de sus familias. María Eugenia Goto dice, pienso que la gente que salía a protestar salió del país decepcionados por la dirigencia política, mientras que Pedro Fernández nos comenta, el pueblo está autorizado a dar un golpe que no sería un golpe de Estado. El artículo 350 se habla, igual el 333, del rescate de la institucionalidad, además de la obligación que tienen los ciudadanos, investidos o no, de autoridad, de rescatar el Estado de Derecho. Así que yo no lo vería tanto como un Estado, como un golpe de Estado. Por eso es que aquellos que hablan de, pero los golpistas, golpes de Estado, intervención internacional, ¿qué mejor caso que los golpistas de su oportunidad son quienes gobiernan hoy día en Venezuela y los que han permitido que intervenga militarmente el país, son los que gobiernan hoy día Venezuela, tienen el país como está? Y hablo de intervención y ustedes saben a quiénes me refiero, a Cuba, a Irán, a Rusia, a China, entre otros. Bueno, Pedro continúa diciéndonos que justamente el 350 faculta a los venezolanos a desobedecer las leyes, decisiones, órdenes y mandatos que sean contrarios a la Constitución. Karina Gómez Navarrera dice, por favor, no saquen el carnet de la patria. Si todos nos oponemos, ellos no podrán hacer nada. Puede ser un camino a nuestra libertad. Andrés dice, perdóname que no he estado con ustedes, pero no me he sentido bueno. Espero que estés mejor, Andrés, tratándome de recuperar de esta delicada cirugía. Yo sé que vas a recuperarte y que nos vas a acompañar. Por ahí Marbelis Gregoria nos dice finalmente el nombre, Fundación La Gran Sabana, todos por Venezuela. Arsenia Prieto dice, María Corina está uniendo a la gente, pero nos hace falta los estudiantes y la gente que movía las calles, pero tengo fe que sí vamos a salir de esto y más pronto de lo que creemos. El pueblo tiene que despertar, tengamos fe. Bueno,
Elena sí está por allí, me dice: el alumno no supera al maestro, el maestro es el que está dando las órdenes, acaben de entenderlo. Andrés Martínez dice: lo que apagó a la gente y a todo fue la masacre de Oscar Pérez y a sus compañeros, eso nos llenó de terror. María Torres nos dice: ¿para qué sirve la Corte Internacional si no pueden hacer nada? El mundo es ciego, sordo y mudo ante estos delincuentes. Javier Alexander Polanco nos comenta: hermano, lo que pasa es que el que tiene familia, como hace, a ver, como me imagino, como aquí estamos claros que no que nos van a matar y nuestros hijos, es lo que pone al venezolano en jaque. Por eso decidimos huir, por lo que los líderes de la oposición nos pusieron de carne de cañón y murieron muchos. Por eso no salimos, nos comenta Javier Alexander Polanco. Gracias, Javier, por tu comentario. Mariela Durán también con nosotros. Albani nos dice: con mucho dolor, hago razón con Elena. Aquí cada día la lealtad se acerca, se acerca que vamos a Cuba 2. El pueblo tiene mucha fuerza y fe, pero se necesita un líder, una persona con garra, que no tenga miedo, que esté claro a la cuerda, a la cuerda de malandros que están robándose poco a poco la libertad de Venezuela. Aún vivo en Venezuela, pero mis hijos tan jóvenes sientan que están sin futuro cuando ven la situación de liviandad en el pueblo. Rodolfo Castro dice: estamos tan acostumbrados a seguir los partidos políticos que se aprovechan. ¿Cómo desacostumbrarse? ¿Cómo escapar de unos delincuentes cuando estamos secuestrados? Marbelis Gregor dice: el pueblo está muy ocupado y estresado buscando comida, transporte, medicina y muchas cosas más. David Parra Lezama nos comenta también: otra arista realmente vergonzosa ha sido la posición de las vertientes religiosas del catolicismo y el evangelismo, unos por pasividad y por la posición hipócrita y permisiva del mismísimo Papa, y por el otro lado la ambición de poder de alguna fracción de pastores que lideran los rebaños y que se prestaron para el fraude. Albani Alba Montilva nos comenta también: el mismo pueblo debemos juntarnos y dar un golpe, que no sería un golpe de Estado, en realidad sería un golpe a la aberración de este régimen que somete a Venezuela. Carlos Guevara nos completa diciéndonos: el pueblo de Venezuela está dormido y los que lucharon bastante por este país son los que se han ido, por eso creo que el pueblo ya no saldrá. Además, Vladimir, trabajo en la universidad y vemos unos estudiantes completamente dormidos, ya no protestan ni porque no tienen ni comedor ni transporte. Pero fíjate, Carlos, y gracias por tu comentario, en Nicaragua Daniel Ortega tiene más de 11 años gobernando en Nicaragua. ¿Cuándo habían escuchado situaciones como la que se está viviendo hoy en Nicaragua? Les hago esta pregunta porque la respuesta se responde por sí sola. El hecho de que uno crea que no hay fuerza, que estamos dormidos, que hay desgano, que ya no hay interés o que ya nos hemos dado por vencidos, no quiere decir que en efecto se ocurra de esa manera. ¿Saben qué? Ocurre incluso cuando hablamos de manadas, de animales que están represados. Cuando uno logra alzarse, cuando uno logra desbocarse, normalmente todos los demás le siguen. Y estamos hablando del reino animal. En nuestro caso, como seres humanos, que podemos vivir con el miedo, entiendo que el miedo, el terror que se ha instaurado, ha funcionado, ha mellado en nuestra sociedad. No quiere decir que no existan grupos, así sean pequeños, que potencialmente, como ese rebaño del que hablo, terminen rompiendo esa barda y todos terminen saliendo como un gran cuerpo y arropen a las instituciones dictatoriales que gobiernan de facto a Venezuela. Recuerden algo: cuando un pueblo se alza masivamente, ni la fuerza militar se le enfrenta. Termina entendiendo su papel y posición por miedo, por retaliación, por lo que ustedes quieran. Y pues se voltean en contra del dictador y se terminan uniendo al pueblo. Eso ha ocurrido pues en infinidad de oportunidades. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Se nos ha ido, pensé hablar de Venezuela en la segunda parte, se nos fue toda la primera. Vamos a ir combinando algunos países. Vamos a la pausa, no se vayan que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 722.